su lugar, mi amado hermano, cuando nosotros leemos el libro de Daniel, capítulo 2, aleluya, podemos leer el relato del sueño de Nabucodonosor con respecto a la visión que tuvo de la imagen o la estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro y de barro. Daniel se le revelaron estas 5 secciones de potencias, de reino, que en sus tiempos él está viviendo en la primera, en la cabeza, en la Babilonia. Y de ahí simplemente nos narran, amén, 4 naciones más que saldrán, amén, hablando de que cada una tendría un tiempo y un propósito. Así que miramos que esta estatua representa a 5 grandes naciones. Y cuando nosotros miramos la obra de Dios, podemos entender en esto que estamos aprendiendo, que la obra de Dios no puede ni debe ser dirigida con la inteligencia o la sabiduría humana, sino que debe ser dirigida, amén, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. 2 cosas muy esenciales que la iglesia necesita en este tiempo: volver, mi amado hermano, a la palabra. Si nosotros, y me voy a detener acá, no sé, me voy a detener un poco acá, sé que apunté muchas cosas, que noté muchas cosas, pero en mi mente he estado meditando algunas situaciones que como iglesia pasamos por años en el mismo hoyo, en las mismas situaciones, y parece que no hay cambios. Los cambios son necesarios. Amén. Diga conmigo, los cambios son necesarios. Y en la junta que tuvimos la semana pasada, decía un hermano que en una iglesia hubo un grande problema por causa del piano, que el nuevo pastor que llegó movió el piano donde estaba y lo puso en otro lugar. Y alguien de la iglesia dijo, un miembro de la iglesia dijo: hermano, el piano nunca lo hemos puesto ahí, lleva 60 años ahí ese piano. Desde que yo nací en esta iglesia, ese piano siempre ha estado ahí y queremos que ese piano permanezca ahí. Y hay gente que le tiene miedo al cambio, hay líderes que le tienen miedo al cambio. Aunque nosotros nos metemos en la escritura y miramos que la escritura nos enseña una cosa, tenemos miedo a traer los cambios. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a un sistema. Somos personas con una mentalidad de sistema, una mentalidad de programa. Muchos de nosotros, de hecho, tenemos una forma, muchos líderes de nosotros tenemos una forma de culto. Y muchos de nosotros pensamos muchas cosas que para nuestro entender y lo que hemos investigado, lo que hemos leído, lo que hemos oído, pensamos estar correctos. Por ejemplo, la semana pasada comentaba y decía, vaya redundancia, muchas veces vamos tras de hombres ungidos, vamos tras de personas que oran, que allá hay milagros, allá hay sanidad, en esa iglesia hay avivamiento, en esa iglesia los hermanos se llenan del Espíritu Santo, los hermanos hablan en lenguas, hay profecías, y nosotros nos sentimos inquietos de ir a ese lugar y decimos: voy a ir a esa iglesia, o quiero congregarme en esa iglesia, porque en esa iglesia hay fuego, en esa iglesia hay presencia, aleluya. Y muchas veces nos sentimos inquietos con esas ideas, y esas ideas muchas veces parecen tener alguna forma como que nosotros mismos pensamos tener la razón. Sin embargo, la Escritura nos enseña que cada uno de nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo. Pero muchas veces las personas que buscan y que anhelan y que desean el fuego del Espíritu Santo son las mismas personas que rechazan las Escrituras. Se cree, mi amado hermano, que entre un 75% de la iglesia cristiana o evangélica no lee su Biblia. No pasa tiempo con la Escritura. Nos dedicamos a escuchar videos, a escuchar predicaciones, a escuchar cantos. Y eso es todo lo que nosotros hacemos.
y venimos a la iglesia a querer buscar, o vamos atrás de hombres a querer buscar el fuego. Déjame decirte que el fuego lo debe buscar cada uno de nosotros en nosotros mismos. El fuego ya fue colocado dentro de nosotros. El fuego ya, aleluya, el avivamiento ya llegó, aleluya. Si usted dice que necesita un avivamiento, quiere decir que usted está muerto, aleluya. Los muertos vivientes, las personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ellos están muertos en sus delitos y pecados. Ellos necesitan un avivamiento. Pero si usted ya está en Cristo, aleluya, no me diga que necesita avivamiento. Lo que usted necesita es avivar el fuego de Dios que está en usted. Qué pocos amenes. Y nos hemos acostumbrado a muchas formas de pensar, a pensamientos de cosas que oímos, que se han acuñado en nosotros, y pensamos que tenemos la razón. ¿Qué es lo que nosotros nos va a ayudar a entender, aleluya, que estamos en la verdad? La palabra. Amén. La palabra. Necesitamos volver a la palabra, pasar tiempo con la palabra, aleluya. Escudriñar la palabra. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí leemos algo que no entendemos qué significa esa palabra, pero ni siquiera teniendo Google en el celular te indignas, aleluya, de buscar qué significa esa palabra? De comparar esa versión en otras versiones. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir? Porque la palabra es algo que Dios nos está diciendo a nosotros. La iglesia necesita volver a la palabra. Los miembros de las iglesias, los líderes, aleluya, tenemos, aleluya, que exhortar con pasión, aleluya, que la iglesia vuelva a la palabra. En este tiempo, aleluya, de tantas filosofías y doctrinas, vamos a ver el tema, pero yo quiero detenerme aquí. Tantas fuentes de pensamiento que se han introducido dentro de la iglesia y las aceptamos. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Cantos que escuchamos, que podríamos decir, aleluya, que tenemos, aleluya, la verdad. He escuchado gente que dice: aquí no está el Espíritu Santo. Eso me da miedo. Que un miembro diga: aquí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. No necesito sentir frío ni sentir calor. Por la fe, como hijo de Dios, sé que tengo el Espíritu Santo. Oh, no me voy porque aquí no se siente el Espíritu. Otras personas, por falta de conocimiento, declaramos. ¿Qué más usamos? Yo declaro, yo decreto que esa puerta se tiene que abrir. Aleluya. Y nos inventamos tantas cosas para sentirnos mal, para sentirnos bien. Bueno, deberíamos sentirnos mal. Yo decreto que esa puerta se abre. Y si no se abre, mi amado hermano, si la voluntad de Dios es que esa puerta que usted desea que se abra o no se abre, ¿qué va a hacer de ti? ¿Vas a pensar que Dios es un traidor, que Dios no te ama? Aleluya, lo que se estaba cantando aquí, aleluya, lo mejor, aleluya, que nosotros debemos de hacer, aleluya, es buscar su voluntad, y su voluntad es agradable y perfecta, y su voluntad está solamente en la palabra. Solamente en la palabra. No, muchas veces ponemos, por ejemplo, hay un canto que escuché por ahí. Aleluya, ¿cuánto alaban al Señor? Dice que tú eres hija de Dios, aleluya, y con las hijas de Dios nadie se mete. ¿Cuánto le has escuchado ese canto? ¿Está bonito? Está bonito. ¿Es bíblico? No es bíblico. No es bíblico. El diablo se va a levantar contra ti. Pablo dijo: derrumbado, aleluya, pero no destruido. El diablo todos los días va a levantar personas que van a ir contra tu persona. Aleluya, pero yo tengo la seguridad por la palabra que veré a Dios cara a cara. Aleluya. Tendremos adversarios. Aleluya. Moisés tuvo, aleluya, su Amalek. Josué, aleluya, tuvo las personas que lo traicionaron.
David tuvo a su Saúl, aleluya. Jesús tuvo a su Judas. Cada persona en la Biblia tuvo su enemigo, aleluya. Acérrimos enemigos que quisieron destruirlo, pero Dios estuvo con ellos. Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia. Déjame decirte, aleluya, que sí seremos afligidos de una u otra manera, pero lo importante es que Dios está con nosotros. Si Dios permite que seamos destruidos, Él tiene poder para levantarnos. A su nombre. Y hoy en día nos estamos inventando tantas cosas. Por ejemplo, lo económico. Suelto las riquezas del cielo para mi casa. Aleluya. Las riquezas del cielo se desataron hace más de 2000 años. No tienes que soltar, no tienes que soltar nada. Usted es enriquecido en Cristo. Aleluya. Mi amado hermano, si la vida cristiana solamente tiene que ver, escucha bien esto, si la vida cristiana solamente tiene que ver, aleluya, con venir a un culto, si la vida cristiana solamente tiene que venir a cantar 2 cantos, 3 cantos, si la vida cristiana solamente tiene que ver, aleluya, con ir a visitar a alguien, si la vida cristiana solamente tiene que ver, aleluya, con sentirme, aleluya, enriquecido, si la vida cristiana solamente tiene que ver con que a mí me vaya bien, aleluya, déjame decirte que ese cristianismo es el cristianismo más mediocre, aleluya, que nos hemos inventado, aleluya. En las personas, aleluya, que vienen al evangelio, la escritura dice que seamos participantes de los sufrimientos con Cristo, aleluya. Sufre como buen soldado, aleluya. ¿Por qué, hermano, estamos hablando de esto? Porque apenas estamos agarrando filo, lo que queremos hablar. A su nombre. Y ahí está la gente, queremos avivamiento. Paso número 1. Y paso número 2 y paso. Nos inventamos tantos pasos. Mi amado hermano, queremos alcanzar en la juventud. Muchas veces he escuchado personas que dicen, necesitamos programas para atraer a los jóvenes. Si el evangelio no atrae a la juventud, aleluya, nada los podrá atraer a Cristo. Lo único que Pablo le encomienda a Timoteo es predica el evangelio. Si el evangelio no tiene la capacidad para salvar, ninguna otra cosa podrá salvarnos. Aleluya. Esto hay que predicarlo con violencia desde nuestros altares. Si el evangelio no es lo que nos atrae a Cristo, ninguna otra cosa, aleluya, ni luces ni humo, ni el mejor sonido, aleluya, nos podrá salvar. El único que nos salva es Cristo, y para salvarnos nos trajo el bendito evangelio del cielo a la tierra, para que todo aquel que crea en el evangelio sea salvo, aleluya. A su nombre. Así como estaba dando ganas de predicar esta noche, aleluya. A su nombre. Sí, porque la gente, mi amado hermano, hoy en las iglesias, me voy porque aquí no me tratan bien. La gente busca su comodidad y donde lo traten bien. Eso déjelo para el mundo, aleluya. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, el día que hablen bien de ustedes, ese día preocúpense. Cuando el mundo hable bien de ti, preocúpate. ¿Lo dijo Cristo o no lo dijo Cristo? Porque así quieren los fariseos que hablen de ellos bien. Y Pablo, aleluya, nos dice a nosotros, si yo trato de agradar al mundo, si yo trato de agradar a la gente, si yo trato de agradar al hombre, aleluya, no sería siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene la capacidad de salvar, pero también tiene la capacidad de ofender. Señor, te andamos buscando. Nos dejaste del otro lado de la ribera del río y te viniste acá y no nos avisaste. Jesús le dijo, ustedes me siguen por la comida, me siguen por sentirse bien físicamente alimentados.
trabajen por la comida, aleluya, que perece. Trabajen por esa comida, por la que perece. Pero si lo vamos a buscar a Él, tenemos que buscarlo por la comida, aleluya, que a vida eterna permanece. Y dijeron la gente, se sintieron ofendidos. Dijeron, me voy. Este no habla, no dice lo que yo quiero oír. Y la gente lo dejó. Porque la gente quiere escuchar, aleluya, siempre quiere, venga mi niño, tenga su biberón. Sentirse bien, sentirse contento, sentirse cómodo. Nadie quiere. Levanta la mano, ¿quién quiere ser ofendido para que lo ofendan? Hermano, con lo que está predicando. Nadie quiere ser ofendido. Si las ofensas, escucha bien, si las ofensas nos hacen que nos vayamos de la iglesia, ¿qué tal si el mundo nos abofeteara? Este evangelio no es para valientes. Este evangelio es para gente, aleluya, que está dispuesto a sufrir juntamente con Cristo. Este evangelio es para gente que puso la mano en el arado y no está dispuesta a ver para atrás. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que miramos la gente que quiere un avivamiento, pero no quiere venir a la palabra. Queremos avivamiento, aleluya, permanecer avivados, vengamos a la palabra. Lo que hoy necesitamos es tener el entendimiento claro que somos nosotros en Cristo, y tener claro el propósito de Cristo en nosotros, y tener clara la meta hacia donde nosotros vamos y el supremo llamamiento que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Para qué estoy yo aquí en la tierra? ¿Para qué estoy yo aquí en este lugar? Entonces, aleluya, la iglesia necesita volver a ser guiada por la palabra y a ser guiada por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros miramos la estatua de Nabucodonosor y enfocamos la interpretación del profeta Daniel en estas 5 naciones, podemos ver la influencia cultural tan fuerte que tuvieron aquellas naciones en aquel tiempo. Aleluya, pero no solamente en el tiempo de Daniel, sino también en el tiempo de Jesús y también en el tiempo de los apóstoles. Y no solamente en el tiempo de los apóstoles, también en nuestros tiempos estamos luchando con este tipo de gente que se ha introducido a nuestras iglesias, a predicarnos filosofías, a predicarnos mensajes que nos emocionan, pero que no traen ningún cambio a nuestra vida, no aportan ningún crecimiento a nuestra vida espiritual. Mensajes, aleluya, motivacionales, aleluya, que nos hacen, aleluya, que salimos como dispuestos a conquistar el mundo, pero luego nos damos cuenta y chocamos con esa realidad que sin Cristo nada podemos hacer. Aleluya. Entonces, ellos tuvieron ese problema con esas fuentes de cultura, o esos vientos culturales, esas tradiciones, esas costumbres, aleluya. Y hoy, aleluya, así como aquellas grandes naciones, aleluya, ahora Israel, la nación de Israel y la iglesia, aleluya, están sufriendo, aleluya, a causa de la influencia del mundo antiguo, aleluya, de aquellas naciones paganas. Cuando nosotros nos centramos en Grecia, mi amado hermano, representa lo cultural y es una herramienta fuerte para convencer a la gente. Si usted manda a sus hijos a las universidades, yo desconozco muchas universidades a lo largo de los Estados Unidos, las universidades que tienen una grande fuerza en reconocimiento
y en fundamento y enseñanza. En esas grandes, lo que sí sé que en esas grandes universidades, lo primero, aleluya, que el primer reto que vas a tener usted como estudiante el primer reto va a ser tu fe. Porque para todos los filósofos que están metidos en nuestras universidades, donde van nuestros jóvenes, ellos no creen en Dios. El ateísmo es una fuente muy fuerte en nuestras universidades. Por eso el trabajo de nosotros como padres para con nuestros hijos, aleluya, aleluya, inculcarles el temor de Jehová y enseñarles las escrituras desde su edad, desde su corta edad. Y nosotros muchas veces estamos enfocados en lo religioso, aleluya, y nos desenfocamos de la realidad de la vida y los retos que nosotros tenemos por delante. Los retos que nuestros hijos tendrán, los retos, aleluya, que los líderes, aleluya, de esta iglesia, que un día dirigirán esta iglesia, tendrán, aleluya, si ellos no son alimentados y si no se les anuncia aquello con lo que estamos luchando. Y parece que estoy solo aquí en esta noche, en su nombre. Alabe a Dios. Así que miramos a Grecia. Tiene una herramienta muy fuerte para convencer a la gente. ¿Cuál es su herramienta? Diga conmigo, filosofía. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, como la presencia e influencia de esta nación de Grecia está metida aquí. ¿Amén o no amén? De perder los que estudiaron, de perder los que estudiaron, o de perder los que estén despiertos, los que estudiaron los 3 años en la escuela bíblica. Grecia está metida aquí, a su nombre. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? ¿En qué idioma está escrito el Nuevo Testamento? Lo voy a poner más fácil. ¿En qué idioma está escrito el Antiguo Testamento? Bendito Jehová. La escritura del Antiguo Testamento lo tenemos escrito en el griego, en el hebreo. Ya me reprobé eso. En el hebreo. El Nuevo Testamento está escrito en el idioma griego. El idioma griego fue tuvo una influencia en su lengua, hermanos, a un nivel increíble, que nuestra Biblia, nuestro Nuevo Testamento está escrito en griego. Diga conmigo, el Nuevo Testamento está escrito en griego. De perdida aprenda esto en esta noche. El Antiguo Testamento está en el hebreo y el Nuevo Testamento está en griego. Entonces, podemos mirar cómo la palabra de Dios, cómo la presencia y la influencia de esta nación estaba metida dentro del pueblo de Israel. Los problemas que cuando nosotros miramos cada carta, yo no sé, levanten la mano los que tienen Biblia, hermanos. Levanten la mano los que tienen Biblia. Ok. Busque el libro de Mateo, un libro sencillo que puede buscar. Ahí en medio, Mateo. Ahí a mitad de su Biblia, un poquito más para allá. ¿Ya encontró Mateo? Ok, vaya al capítulo 1. Hermano, ahí dice algo de hebreo, griego. Antes de entrar al capítulo 1, ¿cuántos estamos aquí? Mírenme a mí, ¿ya tiene Mateo? Antes del capítulo 1, algunas Biblias tienen un cuadro sinóptico. Sí, como lo ven aquí, yo sé que está un poquito chiquito mi Biblia, aquí, de cómo se describe los puntos que está tratando el escritor del libro de Mateo. Pero también tiene una reseña histórica. ¿Sí lo tiene su Biblia o no lo tiene su Biblia? Levanta la Biblia que sí lo tiene. El que sí tiene una hoja. ¿Nada más miré a alguien más? ¿Nadie más? Bueno, para ello necesita una Biblia de estudio. ¿Okay? Y aquí no me quería meter aquí. Pero todas nuestras Biblias tienen, o la mayoría de nuestras Biblias de estudio,
tienen una o dos hojas o hasta 3 hojas que nos va a informar la cultura, el trasfondo, la historia y un cuadro o un bosquejo, un cuadro sinóptico de lo que el escritor nos va a hablar en las escrituras, para que usted entienda el trasfondo histórico, lo cultural, lo que se está viviendo en ese tiempo. Primero podríamos irnos a la primera hoja que nos da la información de lo que vamos a leer. Y en ese trasfondo histórico, en el libro de Daniel, se va a encontrar en cada cultura, hay Biblias que lo tienen, que nos va a marcar, o un diccionario bíblico, nos va a marcar a nosotros cada cultura, amén, griega, la cultura hebrea de los judíos, la cultura babilónica, y todo eso nos va a dar un sinfín de información, y usted se puede llenar de toda esa información. Entonces nos vamos a dar cuenta que en cada tema que encontraremos en el cuadro sinóptico o en el trasfondo histórico, nos vamos a dar cuenta que muchos de los libros que escribió Pedro, las cartas de Juan, son cartas que están como empujando hacia afuera. Quiero usar este término para que me entiendan: empujando hacia afuera las filosofías de los griegos, la cultura de los judaizantes, empujándolos hacia afuera. ¿Está conmigo o no está conmigo? Casi todas las cartas, o la mayoría de cartas, se escribieron para contrarrestar y empujar fuera, aleluya, las culturas paganas que se estaban introduciendo dentro de las iglesias. También, como leímos anteriormente, aleluya, nuestro tema de la semana pasada, acerca de la tolerancia que tuvieron los medos y los persas a las naciones que tenían su religión. Aleluya. Podemos mirar, gloria al Señor, cómo esas tolerancias marcaban o señalaban hacia personas ahora en el Nuevo Testamento, como es Jezabel en el libro de Apocalipsis, como es la doctrina de los Nicolaitas, que estaban introducidas dentro ¿cómo se llama aquel que le habló su asma? Se me olvida el profeta Balaam o Balac. El profeta Balaam, que le habló su alma, aún su espíritu con el que estaba sobre él, aún ese mismo espíritu lo encontramos metido en las iglesias cristianas. Y Jesucristo habló a las iglesias en Apocalipsis que estaban reteniendo la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina, aleluya, de Jezabel. Y esas personas eran personas que ya habían pasado anteriormente, muchos años atrás, pero el espíritu, la corriente, su doctrina, su enseñanza estaba dentro de la iglesia. Hoy, la iglesia de hoy no debe demostrar tolerancia a señalar, aleluya, a las personas que se levantan solamente para dispersar, para saquear, para lastimar, aleluya, a la grey, al pueblo de Dios. Hoy, aleluya, deberíamos de tener mucho temor, aleluya, de las personas que nosotros no conocemos. Hay personas que llegan a las congregaciones y dicen: yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy maestro, yo soy evangelista, yo soy pastor. Y muchas veces miramos que como que sí, tienen alguna forma de enseñar, pero la escritura es muy clara decirnos y señalarnos que en los últimos días habrían hombres amadores de sí mismos que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. En este tiempo que la iglesia está viviendo, aleluya,
debemos de tener cuidado quién nos está predicando. No solamente de nuestros altares, sino, aleluya, también de aquella área, gloria al Señor, de las redes sociales. Escuchar y comparar, aleluya, aquello que se está hablando, aleluya, con las escrituras, para ver si es cierto, aleluya, lo que ellos están enseñando. Este tiempo, aleluya, es un tiempo en que debemos de tener bien puestas las antenitas de vinil, dijo el Chapulín Colorado, y detectar, aleluya, la malicia de hombres perversos que tergiversan las escrituras, te envuelven, te enredan con sus palabras y desenredarse, hermano. Una vez que esa semilla mala cae en una persona, ya es una idea que el pastor, aleluya, tiene que desarraigar. Es lo que estamos haciendo hoy, desarraigando pensamientos, ideas, cosas que están resonando con mucha fuerza, pero nada que ver con la palabra. Como dijo alguien, nada que ver, dinero, nada que ver, vamos, y a la escritura no tiene nada que ver. Yo sé que me falta aprender un sinfín de tantas cosas en las que necesitamos ser un poco más expertos, pero en lo poco que conocemos, mi amado hermano, aprender a detectar el error, el espíritu del error, aleluya, porque esas personas vienen hablando verdad, pero con mentira. Y usted tiene que ser experto. ¿Qué es lo que necesitamos? Desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Pasar tiempo, hermano, iglesia, si algo nos va a motivar a permanecer, a congregarnos, a hacer la obra que Dios nos ha llamado, es la palabra, ninguna otra cosa más. Ninguna otra cosa. A veces así digo en mi casa. Y si pregunto a la congregación, pónganse a su pie los que leyeron su Biblia esta semana. Y digo yo, no lo voy a hacer. La iglesia tiene que aprender a leer su Biblia. Tenemos que aprender. Hermano, ese es el trabajo del pastor. Yo creo que es trabajo de todo aquel que quiere ser salvo. De todo aquel que ama a Dios. El que ama a Dios desea conocer su palabra. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Así que las cartas, dijimos, son cartas que se anteponen, que se contraponen, que rechazan la mentira, la influencia, aleluya, de ideas, de pensamientos, filosofías, aleluya, y aún actividades religiosas, como el cristiano gentil que se convertía, lo querían circuncidar para que de esa manera fuera salvo. En otras palabras, querían poner, aleluya, levadura a la palabra del Señor. La escritura es muy clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ese creer, esa palabra de creer, no solamente que yo creo en el Señor Jesucristo, esa palabra, mi amado hermano, es una palabra que en el griego es pistis, y esa palabra habla de poner obediencia en lo que conocemos, en lo que aprendemos en el Evangelio. Porque Santiago nos dice: los demonios creen y tiemblan. Entonces nosotros tenemos que poner obediencia a lo que creemos. Continúo. Miramos entonces en la palabra de Dios cómo la presencia y la influencia de esta nación estaba metida dentro del pueblo de Israel y hoy metida dentro de nuestras iglesias. Atenas, simplemente más así como para terminar acá. Y la semana, más le quiero hacer una pregunta: ¿les gusta lo que estamos predicando o no les gusta lo que estamos predicando? ¿Estamos aprendiendo? Yo me gustaría traer traer un culto y predicar como predico, a veces así, pero siento en mi corazón, el tiempo que estamos viviendo es tiempo
de que tenemos que volver a la enseñanza y a la doctrina. Si no doctrinamos a la iglesia, vamos a mirar la iglesia metidas allá con los testigos de Jehová. A rato lo vamos a mirar allá con los judaizantes, los hermanos circuncidados, porque no se doctrinaron en la escritura. Entonces es necesario, aleluya, meternos en la escritura. Si usted es una persona que estudia y no entiende algo, llámele a su pastor, llámele a un líder que predica, a un maestro. Dígale, hermano, leí esto pero no entendí nada, ¿puede mandarme alguna información al respecto? Y estamos enseñando, estamos aquí para servir, para enseñar. Y sería un placer enorme ayudar a una persona que realmente está pasando tiempo en la enseñanza, en la escritura. Aleluya. Entonces, Atenas, hermano, nomás lo voy a hablar un poco así. La semana que viene, vamos a sentar un punto tras punto tras punto de los epicúreos y de los estoicos, las ideas, sus pensamientos, su doctrina, sus maestros, amén, su plataforma, etc. Pero en esta hora vamos a terminar con el apóstol Pablo. Quiero mirar esto para terminar. Vamos a poner esto un poco acá y otro un poco acá y vamos a concluir aquí. ¿Qué le parece? Para que se vaya a descansar en esta noche. Cuando nosotros miramos al apóstol Pablo, Pablo se encuentra de una manera casualmente o por casualidad, ¿no? Pero con propósito divino. Se encuentra en Grecia y ahí en Atenas, específicamente el pueblo o la ciudad donde el apóstol está, que había sido conquistada por Sula en el año 86 a.C., después de varios cambios, Acaya, de la que era capital Corinto. ¿Cuántos se acuerdan de Acaya? No era una mujer, era una ciudad, de la cual era capital Corinto, vino a ser su provincia separada de Macedonia. Eso es historia. Y en el año 44 después de Cristo fue restaurada por Claudio al Senado como procónsul de Corinto. Y Pablo estuvo aquí en esa ciudad de Atenas aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Entonces Pablo no es un chamacón, ya tiene aproximadamente sus 70 años. Aproximadamente 65, 70 años. Y políticamente Atenas ya no tiene importancia cuando Pablo llega allí, pero sigue siendo el centro universitario mundial con todo su rico ambiente y sus tradiciones. Y Pablo, siendo judío de Tarso, está en la ciudad de Pericles y Demóstenes, amén, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Sófocles y Eurípides. Hermano, usted puede apuntar todos esos nombres y ponerle a toda su descendencia joven. Son grandes pensadores, filósofos. Pablo se encuentra en esa ciudad donde está la crema y la nata de los más grandes pensadores. Ahí está el apóstol Pablo, en la ciudad de Pericles, de Demóstenes, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Sófocles y Eurípides. Y Sócrates había enseñado en su ágora. Su ágora era un palacio, un parque, vamos a disminuirlo hasta ahí, ¿no? Y ahí se encontraba la academia de Platón. Y de Aristóteles, y se encuentran en el porche de Zenón y en el huerto de Epicuro. En esa zona Pablo está prácticamente rodeado en esas universidades, en esas escuelas, en esa plaza donde se paran las personas con un grado de inteligencia, ¿no?, elevado, por decir así. Y ahí
estos hombres se paraban a hablar de poesía, de filosofía, de política, de religión, y dice la historia, y no solamente de eso, hablaban de todo. No hablaron de ti porque no te conocían, pero esa gente hablaba de todo. Ahí se paraban a hablar cada uno en su respectivo lugar, y la gente, aleluya, iban a diferentes horarios, a los horarios que el maestro o el filósofo se paraba en su lugar, y la gente se amontonaba para oír, porque tenían una comezón de oír qué era lo nuevo que traía Platón, qué era lo nuevo que traía Aristóteles, qué era lo nuevo, aleluya, que traían estos, que traía Sófocles, Eurípides, Aristóteles. ¿Qué era lo nuevo? La gente se amontonaba y guardaban silencio, y el hombre comenzaba a hablar y a enseñar sus ideas, sus pensamientos, su filosofía, sus investigaciones, y hablaban, dijimos, en ese rico ambiente de tradiciones, hablaban filosofía, poesía, política, religión, y hablaban de todo, cualquier cosa. Era el centro artístico a nivel mundial. El Partenón, un lugar que dicen que era un lugar muy hermoso, un templo muy hermoso, que coronaba la Acrópolis, lugar fortificado en la parte más alta de las ciudades griegas. La Acrópolis era un lugar fortificado en la parte más alta de las ciudades griegas en la antigüedad. Y Pablo se encuentra en esa cultura. Pablo se encuentra escuchando y oyendo a la gente corriendo de un lado para acá, corriendo de un lado para allá. Aleluya. Pero no solamente eso. No solamente están los filósofos. Dicen que en esa ciudad estaba una cantidad enorme. Ahorita le voy a dar la cantidad, voy a ver si la apunté aquí, de ídolos. Cada casa, escuche bien, cada casa tenía su ídolo, según su, ¿cómo se le dice? Según su capacidad, ¿no? O según su idea de pensamiento que servía a ese ídolo. Por ejemplo, las solteronas ponían a San Martín de cabeza. ¿O quién ponían de cabeza? O el muchacho, ¿quién era el que lo ponía? Ya no sé, hermano, de allá viene usted. ¿A quién ponía de cabeza, hermano? ¿A quién? A San Antonio. A San Antonio lo ponían de cabeza, ¿no? Para agarrar novio o para agarrar novia. Ahí tenía su San Antonio de cabeza. No, pues así igualito. Cada casa, cada lugar tenía a su Dios según su necesidad, su ídolo según su necesidad. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Era Pablo insensible a todo ese ambiente cultural? No era insensible. Difícilmente, porque él mismo era un universitario de Tarso y hace unas cuantas alusiones a los autores griegos en sus cartas. Es probable que no hubiera entrado en los planes originales de Pablo al evangelizar a Atenas. Difícil como son los centros universitarios hoy, no es fácil evangelizarlos. Pero el apóstol Pablo no podía estar ocioso. ¿Usted entiende? Pablo, que le dice a Timoteo: aviva el fuego de Dios que está en ti. Aleluya. ¿Usted cree que si Pablo está diciendo a Timoteo que avive el fuego que está en él, usted cree que Pablo era una persona apagada, sin fuego, desapasionado, que no le importaba la vida de los demás, que no le importaba, aleluya, la muerte espiritual de los demás? No. El apóstol Pablo era apasionado. El apóstol Pablo tenía a él se le entregó el evangelio para predicarle a los gentiles. Y Pablo estaba ahí y no podía estar ocioso. Estaba ahí por causa del destino, porque había sido expulsado de Macedonia. ¿Usted se acuerda cuando lo expulsaron de Macedonia? ¿Cómo salió de ese lugar? Recordemos que el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Y era un continuo desafío
para el espíritu que Pablo tenía dentro, aleluya, como cualquier forastero, contemplar, aleluya, los centros de interés mientras él iba adentrándose a la ciudad. Dice la escritura en el griego, parosuneto. Esa palabra es que se indignaba Pablo al ver la ciudad llena de ídolos. Todo el altar estaba lleno de sacrificios y de ofrendas para sus dioses. Estas estatuas dice que eran tan hermosas, pero Pablo no se dejaba engañar por el mero arte de sí mismo. La idolatría y sensualidad, aleluya, de todo ello le impactaban, aleluya, en su sensibilidad. Y si usted busca, o si me ayuda el hermano Tino, en Romanos capítulo 1, yo sé que muchos lo conocemos, Romanos capítulo 1, versículo 18, Hechos, Romanos, es una carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en esa carta, aleluya, en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Aquí me imagino, miren lo que está hablando el apóstol Pablo. Profesando ser sabios, se hicieron necios a los romanos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando de todas las imágenes que en esa nación se encontraban. Por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios y curiosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo a los romanos. Pablo, aleluya, esta carta tuvo que haberse leído, aleluya, en Atenas, donde, aleluya, personas se convirtieron al evangelio. Y hay un personaje que ridiculiza a Pablo por su ignorancia a tomar estas estatuas como ídolos. Pero Pablo conocía el paganismo mejor, aleluya, que esta persona, que la superstición de esta persona, porque Pablo conocía el centro cultural que deprimía, aleluya, al espíritu de Pablo. Solo se tiene que recordar cómo florecen las prácticas, sus pernición, prácticas, aleluya, malas en la actualidad. Cuando nosotros miramos el ambiente en Atenas, cuando miramos que dice que tenía más imágenes que todo el resto de Grecia, imagínense. Plinio dice que en la época de Nerón Atenas tenía más de 30,000 estatuas públicas, además de una cantidad incalculable en las casas. Petronio se burla de que era más fácil en Atenas encontrar a un dios que a un hombre. Cada puerta o parque tenía su dios protector.
formaban una avenida desde la avenida principal, le traían la mirada de cada lugar prominente en la muralla, en el parque o en la ágora, como se conocía. En el versículo 17 de lo que leímos, dice que se discutía, aleluya, en el libro de Hechos, capítulo 10, se discutía. Capítulo 10, capítulo 17, perdonen. Se discutía, o estaba ahí Pablo discutiendo, aleluya, con estas personas. Y ahí se encuentra el apóstol Pablo. Ahí está el apóstol Pablo discutiendo. Ahí se encuentra el apóstol Pablo razonando con los judíos, con los gentiles piadosos, predicando el evangelio, ya que había una sinagoga. Pero también Pablo, mire, ¿qué hace Pablo? No solamente está en la iglesia predicando, el apóstol Pablo va aún más allá. Pablo se va en el ágora, al parque, a la plaza del mercado, al sureste de la Acrópolis, entra en ella y en el Areópago y en el Félix, a los que acudían casualmente, con los que allí se encontraban. Simultáneamente con la predicación de la sinagoga, Pablo en otras horas tomaba el sitio como Sócrates antes de él y se dedicaba a conversar con los que pasaban allí. Comenzaba a hablarles del evangelio. Y esto nos da una imagen exacta de la vida, aleluya, lo que se vivía en la plaza, los lugares en donde Pablo casualmente se detenía para predicar en la calle, en una reunión, aleluya, pública. Y era una mínima posibilidad que tenía de predicar en las universidades o en los centros donde se detenían los grandes filósofos. Pero ahí se encuentra el apóstol Pablo, en los límites de las plazas, aleluya, ahí está, aleluya, en medio de los filósofos, en medio de los pensadores de ese siglo. Ahí el apóstol Pablo, dice, disputaba, en Hechos capítulo 17, versículo 18, ahí disputaba, aleluya, con los filósofos, con los epicúreos y los estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Pablo se paraba a predicar a Jesús, aleluya, y la resurrección. Pablo, aleluya, tuvo el valor, mi amado hermano, de pararse firme en medio de esa cultura, aleluya, cuando miró que había un lugar entre los 30,000 dioses que habían en Atenas. Aleluya, había un lugar, aleluya, un lugar vacío, donde no había nada, pero había una tablilla con una inscripción que decía, al Dios no conocido. Por si en dado caso los atenienses dijeron, deshonramos a un Dios que no conocemos, vamos a levantar también un altar a ese Dios. El apóstol Pablo, aleluya, tomando ocasión, aleluya, impulsado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, de ese Dios que ustedes, aleluya, no conocen, de ese Dios vengo a hablarles, aleluya. El hermano José nos dio una clase magistral de esa historia, aleluya, de que decían, ¿qué pajarero es este, palabrero es este, que le anda levantando ideas o pensamientos y luego viene, vamos a escucharle, porque ellos querían escuchar a todo el mundo, pero el apóstol Pablo, aleluya, no perdió tiempo hablando de filosofía, hablando de programas, hablando de pasos, hablando de métodos. El apóstol Pablo vino a hablar de Jesucristo y resucitado, aleluya. El apóstol Pablo vino a hablar, aleluya, de Cristo, aleluya, y el poder de la resurrección, aleluya, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amado hermano, hoy, así como el apóstol Pablo no se envolvió, aleluya, en esa filosofía, en esos pensamientos con aquella gente, el apóstol Pablo aprovechó el tiempo para hablar, aleluya, de Jesucristo, para hablar, aleluya, que en Cristo, mi amado hermano, todo aquel que en él cree no se pierde más, aleluya, todo aquel que en Cristo, de tal manera, dice San Juan 3:16, que conocemos todos, amó Dios al mundo. Gloria al Señor. Y ese amor, aleluya,
nos ha alcanzado a nosotros, y con ese mismo amor nosotros tenemos que predicar a Jesucristo, porque de tal manera nos amó el Señor, para que nosotros, mis amados hermanos, tuviéramos el privilegio, aleluya, o tengamos el privilegio, porque yo creo que estamos viviendo la resurrección de Cristo hoy, y estamos viviendo la vida eterna hoy, estamos viviendo la salvación hoy, no es mañana, es hoy que la vivimos. El religioso dice mañana, pero la Biblia dice que vivimos en la resurrección hoy. El Espíritu de Cristo está en nosotros. Así que Dios nos dio a su Hijo para que todo aquel que no quiere tenga vida eterna. Así que hoy estamos disfrutando esa vida eterna en Cristo porque hemos recibido a Cristo. Y el apóstol Pablo en esa cultura introdujo a Cristo. En una cultura donde no lo conocían, introdujo a Cristo. Hermano Miguel, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que hay lugares, amigos, compañeros, aún en nuestros hogares hay gente que no conoce a Cristo. Predícale a Cristo a tu familia, predícale a Cristo a tus amigos, predica a Cristo en tu trabajo, predica a Cristo en las calles, aleluya, que sea hasta como por excusa, predica a Cristo, aleluya, habla. No necesitamos tener una licencia para predicar a Cristo. Aleluya, el endemoniado gadareno, cuando fue liberado, Jesucristo le dijo, el ex endemoniado le dijo a Cristo, déjame seguirte. Y el Señor le dijo, no me sigas. Cristo no estaba enfocado en el iglecrecimiento. Aleluya, lo voy a repetir un poco más fuerte. Cristo no estaba enfocado en el iglecrecimiento, un centro lleno de miles de gente. Cristo estaba interesado que la gente oyera que en Él hay salvación, que en Él hay bendición, que en Él hay poder, aleluya, que en Él hay vida eterna, que en Él está la verdad, que Él es el camino, aleluya, que lleva al Padre, que Él es la salvación. Jesús le dijo, ve y cuéntale a los tuyos las cosas grandes que el Dios Altísimo ha hecho contigo. Y se fue a predicar, a contar, ¿qué cosa? Que se encontró con Cristo, que lo liberó, que lo cambió, que lo transformó. Y yo creo que Cristo ha hecho esa obra con muchos de nosotros que estamos aquí. Dios ha hecho esa obra en muchos de nosotros que estamos aquí. Tuvimos un encuentro con Él, nos cambió, nos quitó nuestras tradiciones, nos quitó nuestras costumbres, nos quitó nuestras ideas. Lo primero que el Señor vino fue quitarnos el pensamiento, la mente carnal que teníamos, y nos dio la mente de Cristo para poder entender las cosas de Dios. Así que, mi amado hermano, sigamos a Cristo. Aleluya, y aprendamos a detectar la levadura. Póngase de pie los músicos si pasan. La levadura que ha traído mucha influencia, a nuestras congregaciones y a nuestro mundo hoy. Así que nosotros, aleluya, nosotros debemos de cuidar, aleluya, la verdad del Evangelio. El Evangelio debe ser predicado, oído y aceptado. Tal vez nos rechacen, aleluya, pero nosotros hemos de seguir predicando a Cristo. Prediquemos a Cristo. Aquí hay lugar para que venga más gente, pero Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchos lugares hay un lugar mejor. Estar en Cristo es mucho más. Amén. Es mucho más. Así que te voy a invitar, vamos a el canto que estaba cantando a Lucerito, vamos a cantarlo ahí en el coro, y vamos a tener la confianza de que Dios está obrando a favor de la iglesia. La iglesia es poderosa, hermanos. No te sientas
menospreciado, no te sientas rendido. Hay un poder dentro de nosotros que nos impulsa a guardar nuestra fe. Así que nuestra fe, si perdemos la fe, lo perdimos todo. La fe es nuestra garantía de alcanzar aquello para lo cual fuimos nosotros alcanzados en Cristo Jesús. Así que vamos a cantar este canto y luego estaremos dando unos anuncios y seremos despedidos. Amén. Te adoramos, Jesús. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. Sí, Señor. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Con tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Dilo, cántalo. Sí será. Sí será. Sí será. Oh, sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Con tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Con tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. Te damos gracias, Señor. Y yo sé que así será. Sí, Señor. Gracias. Dale un aplauso